¿Qué pasó, Chivo hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villavilla por acá. Chivas ganó 3-2 en su visita al Necaxa en el Estadio Victoria en este sexto partido de preparación bajo el mando de Gabriel Milito de cara a la apertura 2025, y de esta manera el Guadalajara consigue su quinto triunfo en 6 partidos de pretemporada, 5 victorias, solamente el empate que tuvo Chivas contra el Tapatío, que fue prácticamente un interescuadras para arrancar la pretemporada allá en Colima, pero hay buenas sensaciones en el rebaño sagrado, aunque también hay detalles que debemos puntualizar, porque Guadalajara ganaba el partido 3-0 y el Necaxa se acercó 3-2. Vamos a checar los detalles, las notas del partido. ¿Qué onda con Miguel Tapias, uno de los que ha venido siendo titulares en este proceso con Milito y que tuvo que salir por lesión? El caso del reencuentro con Fernando Gago. Hay imágenes de Gago en donde saluda a un elemento del plantel del Guadalajara, pero a los demás no. También hay abucheos que se escucharon en el estadio muy fuertes en este reencuentro de Gago con Chivas después de su polémica salida en octubre. Vamos a desglosar, vamos a revisar los goles, vamos a checar cómo fue la alineación titular de Chivas, cuáles fueron los cambios que presentó Milito con respecto al partido pasado, quiénes están alzando la mano, quiénes están rezagando. Entonces vamos a checar todo esto durante el video. Así que sin más preámbulo, vámonos a revisar las anotaciones. El Guadalajara al minuto 21 comenzó ganando el partido después de una jugada de Pulido que desencadena en una pelota detenida. Llega el servicio y ahí entre José Castillo y Daniel Aguirre termina empujando la pelota contra la valla de Unzain. De esta manera Chivas ya se ponía adelante 1-0 en el Estadio Victoria. El segundo gol del partido, una jugada por el costado de izquierdo, Eric Gutiérrez mete el disparo y hay un desvío clarísimo de Iván Rodríguez, el mediocampista de los Rayos, y de esta forma hace imposible que Unzain pueda ir por la pelota. 2-0 lo ganó Guadalajara al medio tiempo y todo tranquilidad. Ya nos vamos a la segunda mitad y arrancando el complemento, Luis Romo, que en las modificaciones que ya veremos más adelante, sale de esa posición de defensa central, se va al medio campo y en la primera acción que tiene dispara al arco, un golazo de Luis Romo, golazo verdaderamente, y de esta manera Chivas se ponía 3-0 y entonces fiesta en el Estadio Victoria, fiesta rojiblanca del Guadalajara en el Estadio Victoria, 3-0, sin sobresaltos. Sí, el Necaxa tuvo, la verdad, oportunidades. Oscar Wally, ya iremos desmenuzando la actuación que tuvo Wally, porque tapó una muy importante que podría haber sido el empate del Necaxa antes de que terminara el primer tiempo, y entonces nos vamos al descanso y viene el 3-0, ¿no? de Luis Romo, y de esta manera Chivas pues ya se la iba a llevar más tranquila. Vinieron los cambios y el Necaxa reaccionó. Apareció Jesús Alcántar en una pelota detenida, en esto que le ha costado, me parece, a Chivas, tal vez en el aspecto defensivo, los balones por aire. Por ahí Wally se pasa la búsqueda de ese balón y llega Alcántar para rematar el 3-1. Se puso de nervio el juego al 86 porque Johan Rojas hace una jugada muy buena por aquel costado y cruza el disparo desde fuera del área, un golazo también muy bueno, 3-2. Se puso de nervio al final del partido, pero Chivas logró controlar los últimos 10 minutos, los 4 que faltaban, más los 4 que agregaron, 4 o 5 minutos. Entonces se lleva la victoria 3-2. ¿Cuáles son las novedades del partido? Primero, lo del reencuentro con Fernando Gago. Hay imágenes que estaremos revisando. Por ejemplo, cuando llegan los equipos al estadio, los jugadores normalmente, algunos, salen a ver la cancha, a ver cómo está el terreno de juego, reconocimiento de cancha, y Fernando Gago también estuvo ahí, y el único elemento de Chivas que se acercó a saludar a Gago fue Raúl Martínez. Ahí tenemos la imagen de Víctor Wario, compañero, colega del Esto. Entonces ahí lo saludó a Martínez. Después, ya cuando salen los equipos para las formaciones y arrancar el partido, Gago va a la banca del Guadalajara para saludar a Gabriel Milito. Se saludan muy efusivamente porque se conocen a la perfección de cuando estuvieron como futbolistas en la selección de Argentina, y además seguramente coincidieron en varias ocasiones como técnicos en la Liga Argentina, en el paso de Milito en los clubes donde estuvo y en el paso de Fernando Gago allá en Argentina con Racing, por ejemplo. Aldo Civi, pues allá habrán coincidido, se saludaron, pero no hubo saludo a ningún elemento del banquillo del Guadalajara. Y cuando estaba en el sonido local dando el anuncio
del anuncio de la alineación del Necaxa y nombran a Fernando Gago, viene un abucheo masivo por parte de la gente del Guadalajara que estuvo en el Estadio Victoria, mayoría rojiblanca, me parece que un 60-40 posiblemente a favor de Chivas, o un 70-30, y así se escuchó en el estadio. Bueno, pues ahí tenemos el abucheo a Fernando Gago antes de que arrancara el compromiso. ¿Cómo salió el Guadalajara? ¿Qué novedades hubo en la alineación? Bueno, hubo dos cambios en Chivas con respecto al 11 que presentó Milito la semana pasada contra los Mineros de Zacatecas. Regresaron al 11 titular Omar Gobea en lugar del Oso González. Omar Gobea arrancó en lugar del Oso González. Y Richard Ledesma, lo platicábamos en la mañana con el compa Frank en la previa, Richard Ledesma podría haber sido de las novedades en el 11 titular y así fue. Entró Ledesma por Santiago Sandoval. De esta manera el 11 de Chivas fue con Oscar Wally, la línea de 5, los laterales Alan Mozo y José Castillo, la línea de 3 centrales con Dani Aguirre, Luis Romo, Miki Tapias, el medio campo con Gobea, con Gutiérrez, en el ataque Ledesma y Cowell, por detrás de Alan Pulido, que fue el centro delantero titular. Guadalajara en la primera mitad, les comentaba, dominó el duelo. Sí, algunas ocasiones que tuvo el Necaxa, pero se fue 2-0 al medio tiempo. Oscar Wally tuvo una muy buena atajada que impidió el gol del empate, del 1-1 momentáneo, que hubiera sido un disparo de 3 dedos que sacó Rosero y que atajó de muy buena manera Oscar Wally. Impidió el 1-1 y en la siguiente acción llegó el 2-0 de Chivas. Entonces el guardameta se sigue consolidando como me parece el que le va a pelear al tal Arrangel. El Dragón García prácticamente no ha jugado, entonces Oscar Wally pues ahí está. Alan Mozo, buen partido. Dani Aguirre, por ejemplo, aparece, ¿no? Es de los que ha llamado la atención, de los que ha pedido pista en la pretemporada. Dani Aguirre con el gol muy bien, Luis Romo con gol. La situación de Miki Tapias al minuto 17, el zaguero central por izquierda, Miki Tapias, tuvo que salir por una molestia muscular en el muslo izquierdo. Y esto enciende las alertas en la defensa de Chivas porque Tapias había sido un titular habitual, por lo menos en los partidos que hemos visto de preparación con Gabriel Milito, y Tapias, que se perdió el final del torneo pasado por una lesión en el tendón de Aquiles, bueno, pues ahora ya había regresado a ese puesto y presentó una molestia muscular. Veremos, habrá que hacerle la resonancia y los estudios correspondientes, pero estos temas musculares, cuando faltan 2 semanas para que arranque el torneo, no es una buena noticia. Veremos, me parece que lo podremos poner, salvo ¿no? lo que pase si haya sido por prevención, pero veremos qué dicen los servicios médicos de Chivas, pero lo podríamos poner en duda para el arranque del torneo para Chivas, que es dentro de 2 semanas cuando visite a León. Lo de Tapias. José Castillo cumpliendo muy bien. Gobea, que solamente jugó los primeros 45 minutos. Gutiérrez como capitán. Guti se mantiene como uno de los elementos clave del equipo. Richard Ledesma, que ha sido de los refuerzos el que más ha tenido participación, el que se integró antes, el que llegó antes y el que ha podido estar con el equipo, porque Efraín pues está con México en la Copa Oro. Entonces Ledesma titular ya y en esta posición por detrás del centro delantero. Richie puede ser lateral derecho, puede ser interior, puede ser contención, lo vimos atrás de Pulido, entonces es un tipo plurifuncional que va a llamar la atención. El vaquero Cowell solamente jugó 45 minutos y Alan Pulido, que me parece cumple también en el partido. En este caso de la lesión de Tapias, ¿cómo modificó Gabriel Milito? Bueno, pues metiendo a Miguel Gómez y entonces habilitando, ¿no? como zaguero central a José Castillo, y Gómez fue hacia el costado por izquierda. Entonces estaban José, Aguirre y Romo, y Miguel Gómez por el costado izquierdo y Alan Mozo por el costado derecho. Esa fue la adecuación y eso es lo que podríamos ver de cara a lo que viene en el certamen. Chivas lo ganaba 2-0 al medio tiempo, muchachos, y empezando el segundo tiempo entró Yael Padilla, entró el Tiva Sepúlveda y Chivas se puso 3-0 adelante. Cuando llega el 3-0, vienen muchos cambios del Necaxa y de Guadalajara. Entró Teun Wilke, entró Camberos, entró Sandoval, entró El Oso, entró Uciel
y entró Raúl Martínez, y ahí el equipo se desbalanceó, me parece, como que no encontraron, o los que entraron no terminaron por afianzarse en la cancha, y el Necaxa mejoró y de tal manera que se acercó al marcador 3-2. En los últimos minutos le puso el nervio de poder recuperar una desventaja de 3-0, lo cual es una llamada de atención para el Guadalajara. En el primer gol me parece que Oscar Wally ahí pudo haber hecho más al momento de salir, tuvo una muy buena tajada el primer tiempo, pero en el primer gol del Necaxa creo que ahí está la situación. Y en el segundo gol, bueno, pues es una muy buena jugada de Rojas que le aplica a Raúl Martínez y que saca un gran disparo. Me parece que es mucho mérito del delantero que estuvo con el Monterrey en el Mundial de Clubes y que ahora regresa a los Rayos, que festejó como el topollillo, ¿no? Mandando como no los escucho a la afición, porque hubo muchas críticas para Rojas cuando estaba en Monterrey en el Mundial de Clubes, diciendo que, pues, a ver, ¿no? Sobre su futuro y que estaba muy contento con Rayados y no sé qué. Entonces, por ahí también Necaxa tiene esta situación que llama la atención, pero se puso 3-2 el partido, los cambios no asentaron también en el Guadalajara. Wilke entró bien, tuvo un mano a mano, generó oportunidades. A mí Wilke es de los delanteros que me ha llamado muchísimo la atención, que creo que tiene esta posibilidad de pelear por la titularidad sin ningún problema. Vimos media hora a Hugo Camberos, casi se hace un golazo, un disparo de media distancia después de un rebote de tiro de esquina, y Unzain, el guardameta de los Rayos, la sacó del ángulo. La verdad, Camberos tuvo un buen desempeño. Y ya realmente el Oso González tuvo poca actividad, Sandoval no pudo aparecer mucho, Uziel García tampoco, y Raúl Martínez, que entró al 70, por ahí la situación del gol que en esa jugada que le gana el mano a mano básicamente Johan Rojas y termina costándole el 3-2 a Chivas. Así que, muchachos, ahí están los detalles, los puntos que observamos durante el partido. Veremos qué va pasando en la semana. Guadalajara la próxima semana, el próximo fin de semana, el sábado va a jugar contra los Leones Negros a las 8 de la noche en el Estadio Jalisco, ya el último partido de pretemporada antes del arranque del torneo para Chivas. Jugará contra los Leones Negros y ahí posiblemente ya veamos los primeros minutos del Cotorro, de Diego Campillo. Estaremos lo que está difícil que tengan minutos son el Piojo Efraín y el Tala, que ya van a reportar o que regresarán de la participación de la Copa Oro, pero ellos me parece que no los veremos en actividad en ese partido contra los Leones Negros. La próxima semana arranca la Liga, Chivas no lo va a jugar, ustedes lo saben perfectamente bien, contra Tigres se pospuso el partido de la jornada 1 por el cambio de cancha en el Estadio Akron, entonces Guadalajara debuta hasta la jornada 2 contra el León, así que habrá 2 semanas más de trabajos, 2 semanas de preparar al equipo, pero es importante que Chivas empiece el proceso con Milito con triunfos, 5 victorias en 6 partidos. Y si quitáramos el partido contra el Tapatío, que fue más bien un interescuadras, pues serían 5 victorias en 5 partidos. Así que me parece que el saldo ha sido bastante favorable para Chivas, claro, con detalles que se deben corregir, porque me parece que sí se sufrió un partido que tenías ganado 3-0 al minuto 47 y que el Necaxa con muy poquito se te acercó, ¿no? Entonces yo creo que eso es a lo que Milito lo dejará un tanto dubitativo de lo que ocurrió esta noche, pero por lo pronto es lo que tenemos, muchachos. Les mando un fuerte abrazo, estamos en contacto y ya estaremos al pendiente de la semana del rebaño sagrado. Cuídense mucho y ahí cualquier cosa nos volvemos a conectar.